Hola queridos amigos, muy buen domingo para ustedes, gracias por acompañarnos. En esta ocasión continuamos con el programa Reavivados por su palabra y estamos ya por culminar el libro del profeta Ezequiel. Nos queda el capítulo de hoy y el de mañana, lunes, y ya estamos terminando el libro de este profeta. Ha sido un libro desafiante, ha sido un libro muy profundo, altamente poético, donde hay pasajes, al menos para mí, uno de los más difíciles, pero también considero que uno de los menos estudiados, y también muchas porciones del libro de Ezequiel muy mal interpretados. Así que el Señor nos ha acompañado hasta aquí y también ustedes lo han hecho. Si es la primera vez que vienes al canal, te sugiero que te suscribas para que no te pierdas. Subimos o tratamos de subir videitos todos los días. Cuando no lo hacemos es que nos ha pasado algo. Recordemos que a veces trabajamos y hacemos nuestras cosas y por ahí se hace un poco difícil. Pero gracias por estar del otro lado. Vamos a orar y vamos a iniciar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos rogarte, Señor, que nos acompañes en este precioso momento que tenemos para orar, para meditar en tu palabra. Bendice a nuestra audiencia. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy tiene en sí dos porciones. Tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Tenemos la descripción del río que fluía del trono de Dios. Y del 13 hasta el 23 tenemos la repartición de las tierras. Una descripción de la repartición de la tierra post-exílica. En los versículos 1 al 12 tenemos el río de la vida de Dios. Tenemos este río en el libro del Génesis, en el Edén, por ejemplo, tenía 4 brazos. También los tenemos en el libro de los Salmos, 46, 87. Tenemos en los profetas menores, Joel 3, Zacarías 13. También tenemos aquí en Ezequiel 47. Allí también en Apocalipsis 22:1 tenemos en los cielos, en la tierra nueva y en el Edén futuro, aquí en la tierra de Dios. Este río procede de Dios, o sea, la vida que trae este río viene porque Dios manda la existencia, la vitalidad y la posibilidad de germinar, como habla en los versículos 7 al 12 del crecimiento de la forestación, como va creciendo, ¿no? En el versículo 1 y 2, en estos 12 versículos podemos dividirlo en 3 porciones. Los versículos 1 y 2 hablan de la procedencia, de dónde venía este río. En los versículos 3 al 6 habla acerca de que en 2000 metros la profundidad tiene 4 niveles. Primero los tobillos, luego la rodilla, luego hasta la cintura y luego ya Ezequiel no hacía pie. Era un río que debía nadar. La profundidad progresiva que se da en Ezequiel capítulo 47, 3 al 6. Y en los versos, la segunda parte del versículo 6 hasta el versículo 12 habla acerca de los beneficios, de los resultados de que el río pase por ciertos sectores, como se ve en los pasajes. Por ejemplo, allí en el pasaje 8 dice: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Dice en el versículo 12, al borde del torrente, sobre sus 2 orillas, crecerán árboles frutales en todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, por el agua que sale del santuario. Dice, sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Es interesante que esta aplicación la toma Juan en el libro de Apocalipsis.
Y en los versículos 13 hasta el 23 ustedes van a ver que empieza Dios a repartir la tierra y cómo van a ser. Cada tribu recibiría una porción y se toma desde la zona geográfica del norte, la parte, como se le llama aquí, septentrional, la parte del norte, hacia el sur. Y es interesante que también lo podemos comparar con números allí en números 34, 1 al 15, se habla acerca de la distribución de la tierra, solo que en números se enfoca desde el sur hacia el norte y en Ezequiel se habla del norte hacia el sur. E inclusive en los versículos 21 al 23 habla acerca de los beneficios que iban a tener los extranjeros. Eso es muy interesante, muy importante, porque anteriormente Dios había dado muchas normativas de cómo cuidar al extranjero. Él podía ofrecer sacrificios siendo circuncidado, él podía tener hijos, hijas, y ahora podría acceder a una propiedad y ser parte del pueblo de Israel, cerca del Dios de Israel. Algunas aplicaciones de estos pasajes. Primeramente, Dios toma la figura de las tribus y lo aplica en un sentido espiritual en el Apocalipsis. Vemos allí acerca de los 144.000 que vienen de las diferentes tribus en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. Uno va viendo allí que se describe no tanto una tierra específica, sino el carácter de los hijos de Dios en los que se representan las diferentes tribus. Y en el tema del río que sale la presencia de Dios, primeramente una aplicación post-exílica, o sea, estas enseñanzas se aplicaban al pueblo de antaño luego de salir del cautiverio. El primer punto, Dios daría a su tiempo la lluvia y crecerían los árboles frutales. En los versículos 7 al 12 se describe esto. Otra lección para el pueblo de antaño era que las bendiciones del pacto serían graduales, serían inicialmente pequeñas y luego se extenderían y se harían ampliamente enormes, profundas, de alcance mundial para todo el mundo. Recordemos que el plan de Dios era un sueño completo, magno para su pueblo. La propuesta de Dios era que al regresar Israel de la tierra de Babilonia, Israel fuera la capital del mundo, fuera el centro moral que dictaría o entregaría o enseñaría la instrucción de Jehová a los demás pueblos. Ahora, como eso no se cumplió, porque nosotros vemos todos estos detalles, era el plan de Dios original para el pueblo de Dios al volver del exilio. Y uno se pregunta, ¿y si el pueblo no cumplió? ¿Por qué Dios ha dado tantos detalles? Porque Dios se preocupa de que la fe del pueblo sea fortalecida. Además, Dios da una descripción detallada de sus planes para su pueblo. Además, el pueblo estaba totalmente desanimado. Si Dios hacía simplemente una descripción general, vamos a construir su templo. Mi templo va a ser reconstruido. El pueblo no podría fortalecer su fe. Ahora, una aplicación espiritual, como esta promesa de bendición no llegó a concretarse en el pueblo de antaño, en el Israel literal, se cumple en ciertos aspectos, y como sabemos estos aspectos no podemos especular, sino que debemos dejar que los autores inspirados del Nuevo Testamento nos señalen cuáles son estos aspectos de la visión, esos aspectos que se van a cumplir en la tierra nueva, en el nuevo Edén de Dios. Allí en Apocalipsis 22:2, Juan toma esta figura de Ezequiel 47:12 y también Ezequiel 47:7, y vamos a ver que esta figura se la entrega a la futura Jerusalén de Dios. Acá nosotros también podemos encontrar a Cristo en la profecía, como en el símbolo del agua. Esto es lo que en el Nuevo Testamento se aplica a
Cristo en Juan 4, 13 al 15. Otra aplicación de nosotros es también, o para nosotros, es también que la palabra es comparada a la función o a la actividad o al resultado que hace el agua al purificar, al limpiar algo que está sucio. Allí, por ejemplo, en Efesios 5, 26 se ve eso. Y finalmente, la última lección que nosotros podemos tener y se las compartimos es que si nosotros bebemos, ¿y qué significa beber esta agua espiritual? Esto está en Juan 7, 37 al 39. Jesús allí se levantó ante todos y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente, y de él correrán ríos de agua viva. Dios está hablando a través de Cristo en su palabra que nosotros, para tener frescura en la vida, tener satisfacción, tener un encuentro con el sentido de la vida, el ser humano, para sentirse realizado, sentirse útil en este mundo, necesita del mensaje del Espíritu Santo. Ustedes podrán decir: ¿y qué de los que no creen? Bueno, ellos toman su decisión y creen que son felices con eso. Pero tarde o temprano el ser humano mira hacia su pasado y se da cuenta que el no creer en Dios, el no tener a Dios en la vida, no es, ni siquiera estoy hablando de una religión en particular, el no tener una comunión con Dios, un crecimiento, un vínculo con el Señor, nosotros nos damos cuenta que perdemos de alegrías en la vida, de gozo, de bienestar, y una consejería específica que hace Dios para que nosotros tomemos sabias decisiones y sobre todas las cosas que seamos felices. Yo no sé cómo está usted bebiendo del Señor, cómo se está refrescando, está absorbiendo, si en grandes o pequeños sorbos, la gracia de Dios. Pero ojalá que sea la experiencia. Recordemos, y esto es muy interesante, la progresión de los versículos 3 al 6, la primera parte del 6, cómo es una progresión del contacto con el agua de vida. Son 4 niveles. Esto se describe en el sentido espiritual del contacto que tiene uno con Dios. Algunos están en el primer nivel. Ojalá que lleguemos al 4 nivel, donde nosotros podamos nadar, confiar en el Señor y que Él nos conduzca. Porque dice Ezequiel: Él me llevó y Él me trajo. O sea que el Señor lo conducía al profeta en esos momentos donde uno no puede mantenerse de pie por uno mismo, uno confía y se entrega en el Señor. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Si el Señor lo permite, nos vemos en el siguiente videito.